Problema de conteo. En este ejercicio se pregunta de cuántas maneras se puede elegir presidente, vicepresidente, secretario y tesorero de una organización de 20 miembros. Bien, inicialmente podemos observar que aparecen tres fórmulas que son las diferentes organizaciones que nos van a permitir resolver diferentes tipos de problemas. En el primer caso estamos hablando de una permutación de n objetos que se resuelve utilizando el factorial de n. En el segundo caso es una combinación de n elementos tomados de m, donde n tiene que ser mayor que m, que se define como este cociente. Y en el tercer caso una variación de m elementos tomados de n, donde nuevamente se tiene un cociente entre números factoriales. Bien, recordando un poco qué debiéramos de preguntarnos cada vez que resolvemos un problema de conteo. En principio tendríamos que ver si participan o no todos los elementos y en ese caso observar, de acuerdo a las diferentes fórmulas, cuáles de ellas van a ajustarse al tipo de problema. En este caso, ¿participan todos los elementos? No, porque vamos a elegir solamente 4 de ellos: presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. Entonces, la cantidad total de objetos en este caso va a ser 20, la cantidad de objetos que vamos a elegir van a ser 4, por lo tanto el primer caso queda descartado. En el caso de este problema podemos ver que no participan todos los elementos. Luego tendríamos que preguntarnos si importa o no el orden. En este caso, si elegimos presidente, vicepresidente, secretario y tesorero y intercambiamos, ¿sí?, el orden y escribimos vicepresidente, presidente, secretario y tesorero, en este caso no interesaría, serían los mismos miembros, los mismos 4 miembros de esos 20. Es decir, de los 20 seguiríamos teniendo a los mismos elementos. Seguirían siendo esos 4 elegidos, por lo tanto no interesa el orden. Y en este caso tampoco se repiten los elementos porque una misma persona no puede ser presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. Por lo tanto, el comité no podría estar formado por una única persona si tenemos que elegir a 4 de ellas. Bien, por lo tanto tampoco se repiten los elementos. En este contexto podríamos hablar de lo que representa una combinación de n elementos tomados de AM. Si aplicamos la fórmula que lo define, en este caso sería combinación de 20 elementos tomados de A4, que no sería más que el factorial de 20 partido entre el factorial de 4 multiplicado por 20 menos 4 factorial. Bien, esto no sería más que 20 factorial partido entre 4 factorial por 16 factorial. ¿Sí? Si tuviéramos que hacer la multiplicación consecutiva de los primeros 20 números naturales, ¿sí?, sería bastante engorroso. Lo que haremos en este caso para simplificar sería utilizar algunas propiedades del operador factorial, que van a ser 20 por 19 por 18 por 17 por el factorial de 16. Si consideramos la definición de factorial, en el numerador y en el denominador tendríamos 4 factorial por 16 factorial, dado que ambos números, 16 factorial en el numerador y en el denominador, representan al mismo objeto no nulo, por lo tanto se pueden aplicar propiedades aritméticas de simplificación, y en este caso nos quedaría 20 por 19 por 18 por 17 partido entre 4 por 3 por 2 por 1. ¿Sí? Uno podría acá hacer algún tipo de simplificación considerando algunas cuestiones conocidas. Por ejemplo, 20 partido entre 4 daría 5. 18 partido entre 3 daría 6. ¿Sí? Y esto nos quedaría 5
por 19 por 6 por 17 partido entre 2 por 1, que es 2. Nuevamente acá podríamos utilizar propiedades de la aritmética básica y tendríamos 5 por 19 por 3 por 17. Si realizáramos la cuenta que nos permitiera calcular dicho número, tendríamos que el valor correspondiente sería 4.845 maneras de elegir un comité formado por un presidente, vicepresidente, secretario y tesorero, ¿sí?, de una organización de 20 miembros.